segunda parte, ¿qué tanto discuten ustedes? ¿Qué discutían en el camino? Dice, ellos están avergonzados, ninguno contesta, están sorprendidos de que Jesús se haya dado cuenta y de que quiere saber exactamente de qué hablaban. ¿Y de qué hablaban ellos? Ellos hablaban de quién era el más importante. ¿Quién sería el más importante de los discípulos? ¿Quién sería el más importante de los 12? Ellos estaban pensando en señorear, ellos estaban pensando en gobernar, ellos estaban pensando en tener autoridad, en tener poder. ¿Por qué? Ya lo habían experimentado. Ya Jesús los había mandado en una ocasión y les dijo: les doy poder y autoridad para que en mi nombre echen fuera demonios, sanen a los enfermos. ¿Cómo sería esa experiencia para ellos? Cuando lo hicieron la primera vez, pues con toda seguridad la gente acudió a ellos, ¿verdad? Es decir, cuando empezaron a ver que ellos hacían milagros como los que hacía Jesús, pues la gente se arrimó en montones junto a ellos, multitudes. ¿Cómo se sentirían ellos? ¿Verdad? Gozosos, satisfechos, y decir: ese mismo poder que tiene Jesús ahora lo tengo yo. Y después vemos a los 9 teniendo un fracaso con aquel niño o muchacho que estaba endemoniado, al que no pudieron liberar. ¿Qué pasó? Pues precisamente ese es el problema, que empezaron a ver las cosas otra vez desde el punto de vista humano, terrenal. Estaban pensando en poder, en autoridad. Entonces no estaba enseñando Jesús eso. Él en ningún momento hizo milagros para que lo exaltaran, para que había un propósito, y era manifestar la gloria de Dios, la visitación del reino de Dios, y que terminaría en sacrificio. Entonces le está diciendo a ellos lo mismo: sí, yo les voy a dar poder y autoridad, pero esto va a terminar en sacrificio, va a terminar en sufrimiento. ¿Están listos? Y aquí vemos que no, ¿verdad? En la actualidad, ¿sobre qué discute la iglesia? Los discípulos discutían cosas terrenales y pensaban en cosas terrenales, mientras Jesús le estaba hablando cosas espirituales. Hoy la iglesia, la palabra nos habla cosas espirituales, y la iglesia piensa en cosas terrenales y discute por cosas terrenales, porque no creemos lo mismo, porque no interpretamos igual, porque ya el ministro se puso en tal posición, porque el otro se hizo político, porque el otro los dejó, porque el hermano defraudó al otro hermano, etcétera. ¿Sí? El reino de Dios se fundamenta en principios y en valores eternos. El reino de Dios está sostenido en la justicia y en la verdad. El reino de las tinieblas se sostiene en la injusticia y en la mentira, y es perecedero, y sus valores y sus principios son corruptibles. Todos son corruptibles. Estas son las diferencias entre un reino y otro, de tal manera que tenemos que comprender y darnos cuenta en qué reino estamos y qué principios vamos a aplicar en ese reino. Hoy la iglesia, como decía, pues discute más por cuestiones terrenales, más por cuestiones de posición. ¿Quién es el más importante? ¿Quién va a tener más gente? ¿Quién tiene el auditorio más grande? ¿Quién tiene la mayor influencia en el mundo? Es tremendo. Y como tenemos un ejemplo de ya muchos cientos de años de una iglesia que está encabezando pues la política, la economía, y que determina muchas cosas desde la religión, entonces hay una tendencia a que la iglesia de Cristo, la auténtica iglesia de Cristo, camine hacia donde mismo. Y por eso tenemos a muchos ministros convirtiéndose en políticos, y luego de políticos en gobernantes, y repitiendo el mismo ciclo del reino material, no del reino eterno. Y ahí viene la defraudación para muchos creyentes que están recién entrando al reino. Como decía Jesús, dice después: ni entran ustedes ni dejan entrar a los demás con el estilo de vida que ustedes practican, con el tipo de principios y de valores que viven. Así que Jesús, después que hace la pregunta, ¿qué venían discutiendo y que ellos se avergüenzan?
Todo lo que hace Jesús es de una manera muy tierna, lo describe aquí Marcos. Se sienta y los llama. A ver, vengan acá, los 12. Y ya que los llamó, yo creo que por allá andaba un niño de Pedro, ¿verdad? Y llama al niño y lo llama a Jesús y lo abraza y lo sienta juntamente con él. Entonces, imaginémonos la escena, ¿verdad? Los discípulos sentados alrededor y Jesús al centro con el niño abrazándolo. Y empieza la enseñanza, una enseñanza que no deberían de olvidar jamás y que es una enseñanza también para nosotros, basada en principios y valores del reino. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo piensa Jesús? ¿Cómo debemos pensar los hijos de Dios? Aquí está la enseñanza. Les presenta a un niño en medio y empieza diciendo Jesús en el versículo 35: si alguno quiere ser el primero, que era lo que ellos venían discutiendo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Y ahí está la primer sacudida para ellos, ¿verdad? ¿Qué significan estas palabras de Jesús? Imaginémonos una fila, una fila de personas. Dice Jesús: si tú quieres ser el primero, vete hasta el último, vete hasta el final de la fila, y desde allá empieza a revisar a los que están delante de ti, a cada uno, y ve qué necesidades tienen y sírveles. Ese es el primero. Está tremendo eso, ¿no? Porque en el mundo no funciona de ninguna manera así. El que es el primero, dice, en el mundo señorea sobre todos y quiere que todos le sirvan, ¿verdad? Dice, en el reino de Dios no es así. Hay un choque. Es lo opuesto, es lo adverso. ¿Quieres de veras ser el primero? ¿De veras alguien quiere ser el primero? Y yo creo que entonces todos dijeron: yo no, Señor. Siempre no. Si se trata de eso, mejor siempre no, ¿verdad? Mejor soy el segundo. Así alcanzo, aunque sea un poquito, que me sirvan a mí. ¿No le pusieron condición? Dice, pero el primero. Es que dicen en las ilustraciones, ¿no? Dice que los latinos o los mexicanos principalmente, dice, son como esos alacranes que quieren salir de un bote, ¿no? Dice, todos están tratando de salir y cuando ya el último va llegando arriba, de ahí se cuelgan todos y lo vuelven a subir hasta abajo. Dice, porque uno quiere ser el primero y los demás también. Y entonces ahí está la lucha. Esta era la discusión que tenían ellos y Jesús los centra y le dice, en el reino de Dios no es de esa manera. Pero fíjense lo importante es en el reino de Dios. ¿Sí? Donde operan los principios de Dios, los valores de Dios en su reino, es donde se aplica esto. No querramos obligar a que esto se aplique en lo natural, ¿verdad? ¿Cómo lo aplicaríamos esto a una familia? Al padre de familia, a la mamá, a los hijos. Pues el padre es el primero. ¿Y qué es el primero? ¿Qué hace como padre? Pues servir. Y ese servicio no solamente es provisión, es protección, es afecto, es cuidado, es enseñanza, es instrucción. Es decir, el primero está haciendo su labor y lo hace por amor, en una entrega de la misión, del propósito que Dios le dio. No lo hace para evitarles sufrir, no lo hace para evitarles trances a los hijos. Ellos tendrán su propio proceso, pero él sirve en amor, la mamá sirve en amor. Dijo Pablo, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, háganlo como para Él, no esperando una recompensa de las otras personas. Sean así, como el último, váyase hasta el último y entonces sirva, ¿verdad? Y no espere ninguna recompensa, ni tampoco espere evitarse el sufrimiento, ¿verdad? Es parte de la escuela, ¿sí? Y más bien ayude, instruya, acompañe mientras está pasando los demás por ese proceso. Esa es la labor. Así que Jesús pues presenta un
escenario muy distinto al que ellos estaban trabajando. Y nos recuerda a nosotros que en el reino nada se hace pues por egoísmo, por vanidad, sino que es en humildad, es en servicio y es en amor. La segunda actitud y el segundo principio importante que les enseña Jesús allí está en los versículos 36 y 37. Dice: luego puso a un niño en medio de ellos, lo tomó en sus brazos y le dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, en realidad no me recibe a mí, sino recibe al que me envió. Jesús está diciendo que ese niño que Él pone al centro, que es el lugar más importante, y al que abraza y lo tiene con Él, es como Él mismo. Dice: este niño es como si yo fuera yo mismo. Y quien recibe, quien acoge a este niño, me está en realidad recibiendo a mí, pero además no es a mí, es también al que me envió. Es decir, Dios, Jesús, el Mesías, en un niño, en esa imagen. Yo soy como este niño. El reino de Dios es como este niño. Esta es la visión que Jesús quiso que tuviera, tener ese centro. Así que la enseñanza pues tiene dos acciones. Primero, que se sienta, los llama, y luego toma al niño, lo abraza, y sentado junto a él, abrazado, es que empieza a enseñarles a los discípulos. Y él está diciendo: un niño como este es quien mejor representa a Dios, a mí mismo y al reino. Obviamente es una figura, es una ilustración que quiere que se quede grabada. Dice: de tal manera que quien lo reciba está recibiendo a Dios mismo, está recibiendo a Dios mismo y a su reino en la persona de un niño. ¿Son importantes los niños en el reino? Claro que sí. La cultura judía de ese tiempo no tenía la atención que debía tener sobre los niños. Los niños para los judíos eran pues eran los más ignorantes, eran los más débiles, eran los que no tenían nada que aportar. ¿Y qué había que hacer con ellos? Instruirlos en la ley. Para los niños, ley. ¿Qué implicaba instruirlos en la ley? Pues empezarlos a llevar a esa visión de hacer para merecer, de instruir con firmeza. No estaban en la posición de acogerlos, de cuidarlos, de atenderlos, de escucharlos, de manifestar el afecto. Lo que Jesús hace ahí al llamar al niño y abrazarlo es totalmente lo opuesto a lo que un fariseo pudiera haber hecho. No era algo que los discípulos estuvieran acostumbrados a hacer. Ustedes recordarán que hubo momentos en que hubo padres que acercaron a niños para que Jesús los tocara o los sanara, o que llegaron niños a donde estaba Jesús, y los discípulos, ¿qué hicieron? Y si los discípulos retiraban, evitaban que los niños se acercaran a Jesús. Y un momento Jesús se dio cuenta y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, porque de los niños es el reino de los cielos. Y aquí nuevamente la figura del niño, el niño como centro del reino espiritual. ¿Por qué? Pues porque el niño no está contaminado, el niño todavía no tiene ningún prejuicio, está en su inocencia, está dependiente totalmente. El niño no tiene manera de proveer a los demás, no tiene propiedades, no tiene bienes, quizá vaya a heredar en un momento, pero en ese momento no es alguien de ese valor humano, material, que llame la atención de otros o que sea de un punto de interés para los demás. No, todavía no es famoso, no está instruido como para tener sabiduría. Es decir, por muchas razones sería el más débil, el más marginado, el más hecho a un lado. Y qué tremendo es que hoy, en nuestros días, los niños sean tan lastimados, tan poco tomados en cuenta por la sociedad moderna. Se dice que los niños son lo más importante, pero vemos en la realidad que no es así. De tal manera que hoy se está legislando para que 2 varones o 2 mujeres puedan adoptar niños. ¿Qué va a pasar con esos niños?
¿verdad? ¿Cómo es posible que el mayor pecado señalado públicamente a la iglesia sea la pederastia? ¿Dónde quedan los niños? Es decir, hay un abuso constante hacia los niños en todas las áreas. El sistema trabaja para perjudicar a los niños. Está diseñado en la actualidad para cautivar su atención desde muy pequeños. Hoy el niño, en cuanto empieza a tener pues no sé qué diría, a lo mejor antes del año ya empieza con el dedito a mover el celular, ¿verdad? O todo lo que ya sea digital, ya un niño muy pequeño lo comienza a hacer. De tal manera que tenemos hoy niños de 3 años que ya fácilmente te manejan un teléfono. Aunque no sepan leer, ellos saben de juegos y saben de hacer movimientos y aplicaciones. Y nos sorprende por el avance tecnológico, pero hay un trasfondo que cuando no es utilizado correctamente, que cuando los padres no están pendientes de qué es lo que están usando los hijos, tarde o temprano el sistema los cautiva y los tiene ocupados el 100% de su tiempo allí, en una pantalla. Yo me acuerdo cuando estaba chico y todavía adolescente, pues más bien de adolescente para acá, la televisión era el atractivo, ¿verdad? Pero solamente nos la prendían un rato en la tarde, en la noche, y se quitaba y se acababa. Y veíamos el programa que veía papá y mamá. Después, cuando yo ya era joven y que empecé a conocer del sistema y de la política, pues sabíamos que entonces la televisión era enajenante y que estaba conduciendo al consumo y a la comercialización y etcétera. Pero bueno, la tenías allá en la sala o en algún lugar, ¿verdad? Pero hoy tú traes la pantalla todo el día contigo y la tienes al alcance todo el tiempo. Y necesitamos mucha sabiduría y mucho criterio para saber qué sí y qué no, qué sí recibimos y qué no. Y entonces, ¿quiénes son los más afectados? Lo más vulnerable son nuestros niños. Es lo que Jesús estaba diciendo. Estos pequeños son lo más vulnerable, son lo más débil. Esto es lo que representa la atención del reino. Para el reino de Dios, Él simboliza la prioridad de Dios. La prioridad del reino de Dios son los más débiles, son los menospreciados, son los que más padecen injusticia, son los que no han adquirido riquezas, son los que no han adquirido fama, son los que no ejercen poder sobre los demás. Y un ejemplo nos lo da con Israel. A Israel lo escogió, pues no por ser el pueblo más fuerte, el más preparado, el más rico, no, a lo más vil, a lo más menospreciado, a los que eran esclavos. A esos son a los que yo escojo, para formarlos y llevarlos a un nivel de plenitud. Pero tienen que caminar en fe y en obediencia, que fue donde falló la primera generación de Israel. Pero hoy estamos en ese mismo proceso. Así pues, que allá no apreciaban la inocencia, no apreciaban la potencialidad de los niños, por eso pues no los apreciaban. ¿Qué era lo que finalmente Jesús quería enseñar a través de este niño? Pues que el niño es un símbolo de la gracia. El niño representa la gracia de Dios. El niño recibe todo, no porque lo merezca o porque haya hecho méritos para eso o porque lo tome por la fuerza. ¿Por qué le damos a los niños la atención, la provisión, el alimento, la protección, etcétera? Porque lo necesitan, ¿verdad? Y depende de nuestro afecto y depende del vínculo que tienen con nosotros y depende de nuestra sensibilidad para estarles proveyendo, atendiendo, cuidando. Es decir, para los hijos de Dios, no sé ustedes cómo lo estén apreciando, pero son vitales nuestros niños. Ahora sí que es el futuro del reino de Dios. Y es el futuro de cualquier nación que quiera caminar en justicia. Todos nuestros niños que están ahorita en ese salón son valiosísimos. Cada uno de ellos, cada una de ellas son valiosísimas. Yo digo, obsérvalos solamente un momento. Yo me gozo después con mi esposa y con mi hija cuando me están platicando de todas las experiencias que tienen mientras están con ellos en la enseñanza. Es una riqueza. ¿Cómo reciben ellos la enseñanza? Pues aquí está Claudia, ¿verdad? Es una experiencia de veras excepcional poder estar con ellos y cómo reciben y comparten y hablan
y se llevan aquello que se les sembró, y que son principios y valores del reino que después, en un tiempo más tarde, van a guiar sus vidas en rectitud, en integridad, en justicia. Poder moverse viviendo en este reino material, en este reino que está dominado por la mentira, por la injusticia, moviéndose ellos en plenitud de vida, en sanidad, en victoria, en protección, porque viven en el reino. A lo mejor cosas que no estamos logrando todavía en nosotros, de poder vivir esta experiencia en lo natural, viviendo lo espiritual, nuestros hijos pueden alcanzarlo, nuestros nietos, ¿verdad? Y tener pleno dominio, una vida plena, una vida victoriosa, una vida libre del egoísmo, viviendo los principios y valores del reino. Esto es lo que Jesús está enseñando. Dice: el reino les pertenece a ellos y lo reciben como un regalo. No es por una recompensa, no es por un esfuerzo que ellos hicieron, es la gracia en ellos. Los niños representan la sencillez, la humildad, la pequeñez. Es la experiencia práctica de los hijos de Dios. Los hijos de Dios han de vivir como niños. Por eso Jesús dijo: si no se hacen como niños, no entrarán al reino de Dios. ¿Y cómo es el niño? El niño está expectante por todo. O sea, yo me sorprendo de cómo aprenden, de cómo buscan, de cómo distinguen y de qué manera tan ingeniosa a veces nos responden muchas cosas, ¿verdad? Yo suelo decirle a mi nieta, así cuando anda ya mucho rato conmigo, digo: ve con tu abuelita y dile que te dé tenme acá. Dile que te dé tenme acá. Y antes ella iba y le decía, y ya se quedaba por allá, ¿no? Y ayer le dije: ve allá con tu abuelita y dile tenme acá. Y ahí estuvo un rato y al rato dice: ya me di cuenta, Tito. Dice: ya me di cuenta. Tú lo que quieres es que esté allá con mi abuelita, que te deje ya de dar guerra aquí a ti. ya entendió, ¿verdad? Pero así van descubriendo muchas cosas. Y yo creo que hasta que estamos en la condición de abuelos podemos disfrutar muchas de estas cosas. Pero los padres podemos disfrutarlo en todo momento, ¿verdad? Es valiosísimo lo que pueden enseñarnos los niños, de con qué capacidad aprenden, con qué capacidad se maravillan de todo lo que existe, ¿verdad? Todo es nuevo, todo es apreciable, todo es grande, todo es fabuloso para ellos. Esta misma expectación han de tener los hijos de Dios. Dice que vivan confiados, que vivan dependientes del Señor y que no estén llenos de ambición, que no estén pensando en riquezas, en influencia, en peso en el mundo. No, dice sencillos, vivan humildes, sean como el más pequeño. Dice: no tener en cuenta a los niños, pues significa no tener en cuenta a los débiles, a los desprotegidos, aquellos con los que se identifica totalmente Jesús. Así que a los discípulos les está diciendo: olvídense de honores, olvídense de grandezas, olvídense de señorío. Yo quiero que sean como este niño que tengo yo aquí en mis brazos, sencillos, humildes, pequeños, expectantes por todo lo que el Señor va a hacer. Los adultos tendemos a todo lo contrario, hacemos relaciones donde podemos encontrar beneficios, y así llega mucha gente al reino de Dios. Por eso es que como hijos de Dios, como iglesia, tenemos que ser sabios en cuanto a quién ayudamos y cómo ayudamos. Sí estamos llamados a ser misericordiosos, a ser compasivos, a ser generosos, pero tenemos que ser sabios con quién lo hacemos, porque mucha gente entra a la iglesia pensando en recibir, es decir, no quieren beneficios, pero no están dispuestos a dar, ¿verdad? Y el día que se les demanda dar, entonces se van, ¿verdad? O reciben beneficios y luego defraudan a aquellos que los ayudaron. Muchos quieren ser escuchados en toda su problemática, en todo su desorden que traen en su vida, pero si un día le dices que te ponga atención porque quieres decirle algo, hacen lo que los discípulos, se bloquean sus oídos. No pueden escuchar a alguien que, ay, ¿cómo que el pastor tiene necesidades? ¿Cómo que le duele la muela? No, pues es el pastor, ¿verdad? ¿Cómo que está padeciendo? ¿Cómo que quiere contarme sus problemas? Él está para escuchar mis problemas, ¿verdad? Habla de esa inmadurez. Entonces estamos llamados a servir, a dar, a amar.
Dice Pablo a los Filipenses capítulo 2: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que nos llama a revisar pues nuestras actitudes en el reino y para con los demás, con cada persona con la que nos relacionamos, ¿verdad? Hoy muchos miembros de iglesias y liderazgos de iglesia parecen más artistas o líderes políticos que verdaderos ministros del Señor. Hoy muchos cantantes y levitas, más que levitas, parecen artistas del mundo, ¿verdad? Necesitamos renovar la iglesia. Se necesita cambiar a la mentalidad del reino. ¿Qué diría Jesús si yo llegara y entrara a una de esas mega iglesias? Yo creo que se pondría al centro y llamaría a un niño, ¿verdad? Y les diría: todos ustedes sean así. Este niño es Dios mismo. Este niño me representa a mí. Este niño representa el reino de los cielos. Humildes y sencillos, dependientes, recibiendo la gracia, y no en aspiraciones de poder, de fama, de riqueza. Sería tremendo una visita del Señor así a una iglesia. La iglesia está así para recibir a los pequeños, a los indefensos, y no para centrarse en todo aquello pues que pervierte a la iglesia y que ha pervertido al mundo. Así que hoy el Señor nos llama a crecer en compromiso de servicio, de amor, de discernimiento y sabiduría en cuanto a cómo opera el reino. El reino de Dios es espiritual y no opera con los mismos principios que opera el mundo. Y estamos llamados a ser transformados. Por eso decimos que se necesita una regeneración, ¿sí? Porque desde nuestra naturaleza humana no podemos hacer cambios. Solamente el Espíritu obrando en nosotros puede hacernos cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a estar de pie. Y mucho dolor y mucho sufrimiento pueden ser superados si caminamos en los principios y valores del reino de Dios. Si como comunidad, como iglesia, nos apoyamos a vivirlo, porque no se trata de vivirlos aisladamente, sino que nos apoyemos unos a otros para fortalecernos y crecer en esta área. El reino de Dios tiene leyes como las tiene también el reino natural, y necesitamos conocerlas. Y la ley del amor es la principal. Dice: si no tengo amor, nada soy. Y no está hablando de emoción, no está hablando de afecto, no está hablando del afecto natural. Si no tengo a Cristo, si no tengo el Espíritu de Dios en mí, nada soy. Puedo tener vida y estar metido en la dinámica de la vida natural, pero no tener una perspectiva eterna, no tener una visión de que esto es más grande de lo que pensamos o imaginamos, y que la obra Dios la empieza a hacer desde este tiempo, y quien la opera en nosotros, quiere estar dentro de nosotros, y que los que entramos al reino por medio de la salvación, por medio de la fe en Jesucristo, no debemos quedarnos en la puerta, porque muchos se quedan en la puerta, siguen viviendo, entraron al reino, pero siguen viviendo como si no estuvieran en él, es decir, dominados todavía por la naturaleza egoísta, cuando esa es de la que nos tenemos que desprender. Así que hay que pasar la puerta y seguir caminando hacia adelante. Amén. Y amemos a nuestros niños, amemos a los necesitados, a los débiles, que veamos a Dios mismo en cada niño. Eso es lo que Jesús quiso enseñar, que en cada niño veamos esa sencillez, veamos esa hambre de crecimiento, veamos ese potencial, veamos esa humildad.
veamos ese amor, esa entrega, esa disposición a recibir. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es espíritu y que es vida, y que hoy hablas, Señor, a nuestros corazones. Padre, queremos retener esta enseñanza, Señor, así como demandaste la atención de tus discípulos para centrarlos, para ubicarlos de qué se trataba el llamamiento que les habías hecho. Así hoy nosotros necesitamos, Señor, que tu palabra renueve nuestro entendimiento y que podamos enfocar nuestros ojos, nuestras aspiraciones, nuestros deseos y emociones en lo que es lo más importante, que la grandeza está en la humildad, en la sencillez, en el amor, en el servicio, en el disponerse a ocupar aquel lugar al que tú nos has llamado, Señor. Que nos liberemos de todo egoísmo, de toda vanidad, de todo afán que no nos lleva más que a cosas perecederas, materiales, que en realidad nada de esto podemos llevar, Señor. Ayúdanos a crecer en entendimiento, en sabiduría. Fortalece nuestro espíritu en el ser interior, Señor. Y anímanos, Señor, para caminar desafiando aún las circunstancias que nos son adversas. Sabemos que la adversidad, que el sufrimiento es parte de esta vida, pero tú no lo dijiste. En este mundo tendremos aflicción, pero estamos llamados a confiar en ti, que has vencido al mundo, y que la manera de vencer al mundo es por medio de la fe, y que la fe se alimenta y se fortalece con la palabra revelada que viene a nuestra alma y a nuestro espíritu. Padre, que la palabra sea sellada en el corazón de cada uno de nosotros, y que nuestra mente siga siendo renovada por el Espíritu que viene de ti, en el nombre de Jesús. Amén.